La educación moderna se nos presenta como la gran promesa de progreso, igualdad y libertad. Desde niños nos inculcan la idea de que la escuela es la llave que abre todas las puertas. Éxito profesional, movilidad social, reconocimiento y sentido de pertenencia. Pero, ¿qué pasaría si todo eso fuera solo una ilusión cuidadosamente construida? Michel Foucault, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, nos advierte que la educación no es un simple camino al conocimiento, sino un dispositivo de control social que moldea cuerpos, disciplina mentes y fabrica sujetos obedientes. Hoy vamos a recorrer la historia, desde el surgimiento de la escuela moderna, hasta sus vínculos ocultos con la vigilancia, el poder y la economía, para descubrir cómo esta ilusión se convirtió en la cárcel más sutil de nuestra sociedad. Cuando pensamos en la escuela, solemos imaginar un espacio neutral, casi sagrado, donde lo único que importa es aprender, pero la historia revela algo muy distinto. La escuela moderna no nació como un templo del conocimiento, sino como un laboratorio de disciplina, y aquí es donde Michel Foucault nos invita a mirar con otros ojos. Detrás de los pupitres alineados, las campanas y los horarios rígidos se esconde un diseño político y económico profundamente calculado. En la Europa del siglo XVII y XVIII, el viejo orden feudal se estaba desmoronando, las ciudades crecían, la industrialización comenzaba a gestarse, y los estados nacionales necesitaban un nuevo tipo de ciudadano. Ya no bastaba con campesinos analfabetos o artesanos independientes, ahora se requerían soldados obedientes, trabajadores puntuales y sujetos capaces de adaptarse a una maquinaria social más grande que ellos mismos. Fue en este contexto donde la escuela empezó a tomar forma, no como un simple lugar de transmisión de saberes, sino como un mecanismo de control social. La escuela disciplinaria heredó muchas de sus técnicas de instituciones previas, los monasterios, los cuarteles y hasta las prisiones. En un monasterio medieval, los monjes ya vivían bajo reglas estrictas de silencio, obediencia y repetición. En los cuarteles, los soldados eran entrenados para responder al sonido de la trompeta o al toque del tambor. En los hospitales, los enfermos eran vigilados constantemente para registrar cada síntoma. Estos modelos de vigilancia y repetición se trasladaron al aula. Foucault lo describe con precisión. La escuela se convirtió en una extensión de esas instituciones disciplinarias. El tiempo comenzó a ser la primera herramienta de control. Las campanas que marcaban el inicio y fin de cada clase no eran un detalle inocente, reproducían la lógica de la fábrica y del cuartel. Cada minuto debía estar planificado, cada hora dedicada a una tarea específica. No había espacio para la improvisación, ni para el ritmo individual del niño. Aprender se volvió un proceso cronometrado, como si el conocimiento pudiera producirse en serie, igual que un tornillo en una línea de ensamblaje. El espacio fue la segunda gran herramienta de control. Los pupitres alineados en filas rectas, todos mirando hacia el maestro, imitaban el orden militar. El estudiante aprendía no solo matemáticas o gramática, sino cómo ocupar un lugar fijo en el mundo, cómo callar hasta que le dieran la palabra, cómo moverse en fila, y cómo aceptar la mirada constante de la autoridad. La arquitectura escolar no era neutra, estaba diseñada para vigilar, clasificar y controlar. El tercer mecanismo fue el lenguaje de la obediencia. Palabras como orden, disciplina, conducta y aprovechamiento comenzaron a dominar el vocabulario pedagógico. El niño no era visto como un ser libre, sino como un sujeto moldeable, una masa en bruto que debía adquirir forma. El maestro se convertía en una figura de poder similar a la del capataz en la fábrica, o el oficial en el ejército. Su misión no era solo enseñar, sino corregir, vigilar y domesticar. Lo más inquietante es que este modelo disciplinario se justificaba bajo una máscara de progreso. Se decía que la escolarización universal iba a liberar al pueblo de la ignorancia, pero en realidad, el objetivo era mucho más funcional: formar ciudadanos útiles para el Estado y la economía industrial. En Prusia, por ejemplo, el sistema escolar fue diseñado explícitamente para fabricar soldados obedientes y funcionarios leales al Estado. En Inglaterra, la expansión de la educación pública buscaba garantizar una fuerza laboral alfabetizada, capaz de leer instrucciones, manejar máquinas y aceptar largas jornadas en las fábricas sin cuestionar demasiado. Así, el nacimiento de la escuela disciplinaria no fue un accidente ni un gesto de generosidad ilustrada, sino una respuesta calculada a las necesidades de control social y económico de la modernidad. La educación se convirtió en una tecnología política, un modo de moldear no solo lo que la gente sabía, sino quiénes eran y cómo debían comportarse.
Lo que parecía un simple espacio para aprender a leer y escribir era, en realidad, el inicio de una gigantesca maquinaria de normalización. Foucault nos advierte, desde sus orígenes, la escuela fue menos un lugar de emancipación y más una fábrica de cuerpos dóciles, preparados para encajar en un sistema que necesitaba obediencia mucho más que creatividad. Si en el capítulo anterior vimos cómo la escuela nació como una institución disciplinaria, ahora debemos entender el mecanismo más sutil y poderoso que la sostiene, el poder invisible. Foucault nos advierte que el control más efectivo no es el que se impone con cadenas o látigos, sino aquel que se vuelve parte de nuestra vida cotidiana, tan normalizado que dejamos de percibirlo, y la escuela es quizá el laboratorio perfecto de este tipo de poder. En el siglo XVIII, Emmy Bentham ideó un modelo arquitectónico para las cárceles, al que llamó panóptico, una torre central, desde la cual un vigilante podía observar a todos los prisioneros, sin que estos supieran si realmente estaban siendo vigilados en ese momento. El efecto psicológico era devastador. Aunque el guardia no estuviera mirando, cada prisionero se comportaba como si lo estuviera, la vigilancia se internalizaba, se volvía parte de la propia conciencia. Foucault observa que la escuela moderna adoptó, en su propia lógica, esta forma panóptica de control. No hacía falta encadenar a los niños ni vigilarlos con policías armados. Bastaba con diseñar un sistema en el que ellos mismos aprendieran a autocontrolarse. El aula se convirtió en un micropanóptico, los pupitres alineados, los ojos del profesor, recorriendo cada gesto, el silencio obligatorio, la constante posibilidad de ser evaluado, todo contribuía a que el estudiante internalizara la disciplina. Este poder invisible se manifestaba en tres formas principales. La vigilancia constante. El estudiante nunca sabía cuándo estaba siendo observado. El maestro podía caminar por los pasillos, mirar los cuadernos, pedir respuestas inesperadas. El solo hecho de estar expuesto a la posibilidad de la mirada hacía que los niños regularan su conducta por sí mismos. No era necesaria la violencia física, bastaba con la amenaza de ser visto. El registro permanente, cada falta, cada nota, cada evaluación quedaba archivada en expedientes. El niño aprendía pronto que su comportamiento no solo tenía consecuencias inmediatas, sino que quedaba inscrito en una especie de memoria institucional, que lo seguiría durante toda su vida escolar. Esta acumulación de datos, antecedentes, reportes, calificaciones, convertía al estudiante en un objeto clasificable, medible y controlable. 3. La autocensura. El alumno empezaba a comportarse como se esperaba de él, incluso sin que nadie lo ordenara. Levantaba la mano antes de hablar, corregía su postura, reprimía sus impulsos. El poder más eficiente no es el que obliga desde afuera, sino el que logra instalarse dentro de la conciencia. Así, los niños se convertían en sus propios vigilantes. Lo más inquietante es que este poder no se presentaba como represión, sino como educación. El maestro no decía, te vigilo porque quiero controlarte, sino te observo, porque quiero ayudarte a aprender mejor. El examen no se justificaba como un castigo, sino como una oportunidad para demostrar progreso. La vigilancia era maquillada como acompañamiento pedagógico, cuando en realidad respondía a la misma lógica de las prisiones, los hospitales y los cuarteles. Foucault nos muestra que este tipo de poder es mucho más peligroso, porque no genera resistencia inmediata. El alumno no siente que lo están oprimiendo, siente que lo están formando. La obediencia se disfraza de virtud, la sumisión se presenta como camino al éxito. Así, lo que en otro contexto sería visto como una cárcel, en la escuela se celebra como educación. El resultado de este poder invisible fue la creación de un sujeto que se autocontrola, que se juzga a sí mismo, que mide su propio valor, en función de la mirada de la autoridad. En otras palabras, un individuo preparado para encajar dócilmente en la sociedad disciplinaria, que emergía con el capitalismo industrial. Lo más revelador es que, mientras la sociedad cree que la escuela ofrece libertad a través del conocimiento, en realidad está instaurando un sistema de vigilancia permanente, que se reproduce en la vida adulta, el jefe en la oficina, las cámaras en las calles, los registros digitales. La escuela fue la primera experiencia del ciudadano moderno, con el panóptico, y lo aceptamos, porque nos dijeron que era por nuestro bien. Foucault nos abre los ojos. El verdadero poder no es aquel que vemos y rechazamos, sino el que se vuelve invisible y naturalizado en nuestra vida diaria. Y la educación, lejos de ser una excepción, ha sido uno de los principales vehículos de este poder. Durante siglos, la educación fue un privilegio reservado para las élites.
En la Edad Media, aprender a leer y escribir estaba restringido a los monjes en los monasterios, a algunos nobles y a una pequeña élite urbana de comerciantes. El campesinado, que constituía la mayoría de la población, vivía condenado a la ignorancia por diseño. Saber demasiado era peligroso. Significaba cuestionar el orden feudal, la autoridad de la iglesia o las jerarquías políticas. Sin embargo, con el advenimiento de la modernidad y la revolución industrial, el panorama cambió drásticamente. La expansión de las fábricas y el crecimiento de las ciudades requerían un nuevo tipo de población, masas alfabetizadas, pero no para pensar libremente, sino para funcionar como engranajes más eficientes dentro del sistema productivo. Aquí se encuentra una de las paradojas más inquietantes de la modernidad. La educación dejó de ser un privilegio para convertirse en una obligación, pero la obligatoriedad no significaba emancipación, sino utilidad. En el siglo XIX, países como Prusia, Francia e Inglaterra impulsaron leyes de escolarización obligatoria. A primera vista, parecía un acto de justicia social. Por fin los hijos de campesinos y obreros tendrían acceso al conocimiento, pero detrás de esta medida había intereses políticos y económicos mucho más oscuros. En Prusia, tras la derrota en la batalla de Jena, 1806 PL, el Estado comprendió que necesitaba formar no solo soldados, sino ciudadanos disciplinados y patriotas. El sistema escolar prusiano fue diseñado como un engranaje de obediencia. Los niños aprendían historia para venerar al Estado, matemáticas para servir en la industria, y hábitos de disciplina para aceptar jerarquías sin cuestionarlas. La consigna era clara: fabricar súbditos leales. En Francia, la revolución había prometido libertad e igualdad, pero pronto el Estado napoleónico entendió que necesitaba controlar a la población desde pequeños. La escuela republicana se presentó como laica y universal, pero en realidad era un instrumento para crear un espíritu nacional homogéneo, borrar las diferencias regionales y garantizar que las masas trabajadoras siguieran las reglas del nuevo orden. En Inglaterra, la industrialización había creado una inmensa clase obrera que necesitaba ser alfabetizada para manejar máquinas, leer instrucciones y adaptarse a las fábricas, pero al mismo tiempo, el sistema escolar imponía obediencia y respeto por la autoridad, preparando a los niños para largas jornadas laborales, donde el tiempo y el esfuerzo no les pertenecían. La escuela y la fábrica se convirtieron en hermanas gemelas del capitalismo industrial. Aquí surge la gran ilusión. Se nos hizo creer que la escolarización universal era un triunfo del pueblo, cuando en realidad era una estrategia del poder. Los hijos de obreros podían aprender a leer, sí, pero no para escapar de la fábrica, sino para ser más eficientes dentro de ella. Se alfabetizaba a las masas, no para que pensaran críticamente, sino para que pudieran obedecer mejor. Foucault señala que este proceso no solo disciplinaba cuerpos, sino que legitimaba la desigualdad. La escuela comenzó a jerarquizar a los estudiantes, con calificaciones, diplomas y certificados. Algunos pocos lograban ascender en la escala social, los que internalizaban mejor las normas, mientras que la mayoría quedaba relegada a trabajos de baja categoría. Y como el sistema se justificaba en nombre de la igualdad de oportunidades, la culpa del fracaso recaía en el propio individuo, nunca en la estructura. Lo que parecía un derecho universal se convirtió en una nueva forma de control masivo. La educación obligatoria fue el medio por el cual el poder extendió su alcance a cada niño, sin excepción. Donde antes se necesitaban ejércitos y cárceles para mantener el orden, ahora bastaba con escuelas que formaban a millones de ciudadanos dóciles, convencidos de que estaban siendo liberados cuando en realidad estaban siendo moldeados. La historia de cómo la educación pasó de la élite al pueblo revela la paradoja central de la modernidad: un sistema que se vende como emancipador, pero que funciona como la más eficaz de las cadenas invisibles. El pueblo recibió la escuela como un regalo, sin sospechar que dentro venía el molde que encajaría sus vidas en el engranaje de la sociedad disciplinaria. Con la expansión de la escolarización obligatoria, los estados encontraron un mecanismo aún más sofisticado para legitimar la desigualdad del mérito. Desde el siglo XIX, el discurso educativo comenzó a repetirse en todos los rincones: si estudias y te esfuerzas, podrás llegar lejos. La escuela es la puerta de la movilidad social. A primera vista, esta idea parecía revolucionaria. Ya no importaba si habías nacido pobre o rico. Lo que contaba era tu capacidad de aprender y tu dedicación. El examen, el diploma y la nota se convirtieron en los símbolos de una supuesta igualdad de oportunidades. La promesa era clara:
Cualquiera podía ascender en la escala social si tenía talento y disciplina. Pero aquí se esconde la gran trampa. Foucault nos muestra que el mérito no es un concepto neutro, sino un mecanismo de clasificación y control. La escuela, bajo la máscara de la meritocracia, selecciona, jerarquiza y excluye. No todos parten desde el mismo punto. No todos tienen los mismos recursos. No todos reciben el mismo apoyo. Sin embargo, cuando alguien fracasa en la escuela, el sistema no se culpa a sí mismo, sino que culpa al individuo. No estudió lo suficiente, no tiene disciplina, no aprovechó la oportunidad. El mérito, entonces, opera como una tecnología de legitimación de la desigualdad. Quien queda abajo, lo acepta como un fracaso personal, y quien asciende lo vive como una victoria individual. El poder logra así que la estructura se mantenga intacta, mientras los individuos compiten entre sí por un lugar en la pirámide. Los exámenes se convirtieron en el ritual central de esta ilusión. No solo miden conocimientos, crean jerarquías, establecen quién es apto y quién es deficiente, quién merece avanzar y quién debe quedarse atrás. El examen funciona como un dispositivo de poder que clasifica y distribuye a los estudiantes en distintos destinos sociales, y lo hace con una apariencia de justicia, como si el resultado fuera el reflejo objetivo del esfuerzo individual. El diploma también cumple su papel en este engranaje. No es solo un papel que certifica saberes, es una llave que abre unas puertas y cierra otras. El título universitario no garantiza conocimiento real, pero sí otorga acceso a mejores empleos, prestigio social y reconocimiento. En cambio, quien no lo obtiene queda relegado a la invisibilidad. Así, el mérito se cristaliza en documentos que definen el valor de una persona en el mercado laboral y en la sociedad. Pero lo más inquietante es cómo esta ilusión del mérito se interioriza en los propios estudiantes. Desde pequeños, los niños aprenden a compararse, a competir, a medir su valía en función de las notas. Se les enseña que su valor depende del lugar que ocupan en la jerarquía escolar, y al crecer, trasladan esa lógica al mundo laboral y social. Aceptan la competencia como norma de vida, sin cuestionar el sistema que la produce. La meritocracia escolar se convierte así en un espejo de la sociedad capitalista, una lucha constante por escalar posiciones, donde pocos logran llegar a la cima, y la mayoría queda atrapada en los peldaños bajos. Pero como el sistema se presenta como justo, la desigualdad se percibe como natural. Foucault diría que esta es la forma más sofisticada de poder. No impone con violencia, sino que convence con narrativas. La ilusión del mérito hace que los oprimidos acepten su lugar, que los excluidos se culpen a sí mismos, que los privilegiados crean que su éxito es producto únicamente de su esfuerzo. Así, la escuela se convierte en la fábrica más perfecta de legitimidad para el orden social existente. Lo que parecía una oportunidad de ascenso, se revela como una trampa invisible. El mérito no libera, sino que encadena, porque convierte la desigualdad estructural en responsabilidad individual, y al hacerlo, perpetúa el sistema con una eficacia que ninguna dictadura podría igualar. En la vida de cualquier estudiante, pocos momentos generan tanto miedo, tensión y ansiedad como un examen. Esa hoja en blanco, esas preguntas que parecen decidir el futuro, ese silencio cargado donde cada respiración se vuelve pesada. Pero más allá del recuerdo personal, el examen es uno de los dispositivos de poder más eficaces de la modernidad. Foucault lo entendió con claridad. El examen no es simplemente una prueba académica, es un ritual de poder. Es el momento en que la autoridad observa, clasifica, mide y registra a los individuos, transformándolos en datos y jerarquías. El examen es la condensación perfecta de la escuela disciplinaria. El examen como vigilancia intensificada. En el aula normal, el maestro vigila desde la distancia, pero durante el examen, esa vigilancia se intensifica. Cada movimiento es observado, cada mirada sospechosa puede ser interpretada como trampa. El estudiante siente el peso de la mirada institucional en su nuca, un control más estricto que en cualquier otro momento. El examen, en este sentido, es un micropanóptico elevado a su máxima potencia. El examen como clasificación. El poder del examen no reside solo en evaluar lo que sabes, sino en clasificarte en una escala. La nota numérica, la letra, el aprobado o suspendido son sellos que definen tu lugar en la jerarquía escolar. El examen convierte la diversidad infinita de inteligencias humanas en un número, en una etiqueta, y ese número no se queda en el aire, pasa a formar parte de tu expediente, de tu historia, de tu identidad. Aquí es donde el examen se revela como una tecnología política.
No busca comprender quién eres realmente, sino encajarte en un sistema de comparación. Te convierte en mejor o peor que otros, en apto o deficiente, en alguien que merece avanzar, o alguien que debe quedarse atrás. El examen como ritual de humillación. El examen también tiene un componente simbólico de humillación. Pone al estudiante en una posición de subordinación absoluta. Solo puede responder, nunca preguntar. El maestro posee las respuestas. El alumno debe demostrar que las ha memorizado. No se evalúa la creatividad, la curiosidad o la capacidad crítica, sino la obediencia al canon de lo correcto. Quien se atreve a pensar diferente es castigado con una mala nota. Así, el examen se convierte en un ritual donde el estudiante aprende a temer al error y a venerar la verdad establecida por la autoridad. El examen como inscripción en la memoria institucional. Cada calificación no se queda en el aire, se registra, se archiva, se convierte en antecedente. Esas notas se acumulan en boletines, historiales, certificados. Con el tiempo, construyen una identidad institucional que persigue al estudiante durante años. Buen alumno, problemático, inteligente, flojo, etiquetas que condicionan cómo lo ven los maestros, los padres, e incluso cómo se percibe a sí mismo. El examen no solo mide conocimientos, sino que produce sujetos. El examen como espejo social. El examen escolar anticipa lo que vendrá en la vida adulta. Entrevistas de trabajo, evaluaciones de desempeño, métricas de productividad. La lógica es la misma. Ser observado, clasificado y jerarquizado. El estudiante que se acostumbra al examen, se prepara inconscientemente para aceptar la evaluación constante del sistema laboral, económico y social. El examen no termina en la escuela, se extiende a toda la vida moderna. El examen, entonces, es mucho más que una simple prueba académica. Es un ritual de poder que combina vigilancia, clasificación y humillación. Nos enseña a vivir bajo el juicio constante de la autoridad, a medir nuestro valor en función de una nota, a aceptar que siempre habrá alguien arriba y alguien abajo. Lo más inquietante es que lo aceptamos como normal. Pregúntale a cualquier estudiante, ¿por qué haces exámenes? Y responderá, porque así se aprende. Pero en realidad, lo que aprenden es a obedecer, a competir, a aceptar la mirada externa, como juez de su propio valor. Esa es la verdadera lección del examen, que tu vida será siempre una serie de pruebas, donde tu existencia dependerá de la aprobación de otro. Foucault nos recuerda: detrás de cada examen, no hay neutralidad, sino poder, y mientras creamos que aprobar o reprobar depende solo de nosotros, el sistema seguirá reproduciendo la ilusión de mérito que esconde la maquinaria disciplinaria. Cuando pensamos en la educación, solemos imaginar un proceso que ocurre en la mente: aprender a leer, a escribir, a calcular, a memorizar. Pero Foucault nos advierte que la escuela nunca se limitó a moldear pensamientos. También fue un laboratorio para disciplinar el cuerpo, y lo que se buscaba no era un cuerpo libre, creativo o espontáneo, sino un cuerpo dócil, útil, obediente y predecible. El cuerpo en la era disciplinaria. En el siglo XVII, ya los ejércitos europeos desarrollaron técnicas muy precisas para entrenar a los soldados. No bastaba con reclutar hombres fuertes, había que enseñarles a marchar al mismo paso, a sostener el fusil de manera idéntica, a obedecer órdenes sin dudar. El ejército convirtió el cuerpo en una máquina programada para la guerra. La escuela heredó esta lógica. El estudiante no podía moverse como quisiera. Debía sentarse derecho, mantener silencio, levantar la mano para hablar, caminar en fila. Cada gesto del cuerpo era regulado. Aprender significaba también aprender a controlar los movimientos, los impulsos, la postura. No se trataba solo de adquirir conocimientos, sino de interiorizar una disciplina física. La coreografía escolar. Si miramos un aula desde afuera, parece una coreografía. Todos los niños entran en orden, se sientan en filas, se levantan cuando el maestro lo pide, guardan silencio cuando suena la campana. Esta sincronización no es casual, es el resultado de una pedagogía del cuerpo que entrena a los estudiantes en la obediencia colectiva. La escuela funciona como un ensayo general de la fábrica y del cuartel. Incluso los recreos cumplen una función. No son un espacio de libertad plena, sino un tiempo cuidadosamente delimitado, donde el cuerpo puede descargar energía. Pero bajo supervisión, el juego está permitido solo dentro de un perímetro, bajo reglas, y con la campana como recordatorio de que la libertad dura pocos minutos. La normalización de la disciplina corporal. El estudiante aprende pronto que su cuerpo pertenece al sistema, no puede moverse sin permiso.
No puede hablar sin autorización. No puede expresar cansancio o aburrimiento. El cuerpo se convierte en un instrumento regulado por el tiempo y el espacio escolar, y esa normalización pasa desapercibida porque se asocia con buena educación o buen comportamiento. Aquí radica la genialidad del poder disciplinario. Logra que la obediencia corporal se interiorice como virtud. El niño que se sienta quieto es premiado. El inquieto es castigado. Así, los cuerpos rebeldes son corregidos y los cuerpos dóciles son celebrados. El resultado es una población que acepta de manera natural la subordinación física en la vida adulta. Estar sentado 8 horas frente a un escritorio, cumplir horarios estrictos, reprimir el deseo de moverse o descansar. El cuerpo útil para la economía. La escuela no solo produce mentes alineadas, sino cuerpos preparados para el trabajo. El estudiante aprende a levantarse temprano, a resistir largas horas sentado, a repetir tareas mecánicas, se entrena para la rutina, para la fatiga, para el esfuerzo prolongado. No se educa al cuerpo para la libertad o el arte, sino para la productividad. El concepto de cuerpo dócil de Foucault se entiende aquí en toda su magnitud. Un cuerpo que no se rebela, que se ajusta a las reglas, que se vuelve previsible, y en un sistema industrial que necesitaba millones de trabajadores obedientes. Este era el mayor triunfo de la escuela moderna. En definitiva, la escuela no solo enseña a pensar dentro de ciertos límites, sino a habitar el cuerpo dentro de una disciplina invisible. El estudiante se convierte en un sujeto que no solo obedece intelectualmente, sino físicamente, y cuando ese cuerpo entra en la fábrica, la oficina o el ejército, ya no necesita ser doblegado, está entrenado para obedecer. Lo que parecía un simple aprendizaje de buenos modales, era en realidad la construcción de cuerpos dóciles al servicio del poder y de la economía, una lección que comienza en la infancia y dura toda la vida. Cuando hablamos de educación, solemos pensar en las materias oficiales, matemáticas, literatura, historia, ciencias. Creemos que lo que se enseña en la escuela está limitado a esos contenidos visibles en libros, cuadernos y pizarras, pero Foucault y otros críticos de la pedagogía nos invitan a ver lo que ocurre entre líneas, un conjunto de enseñanzas invisibles que no aparecen en ningún programa oficial, pero que modelan de manera más profunda que cualquier lección académica. A esto se le llama el currículo oculto. El currículo oculto no está escrito, pero se respira en cada gesto del aula, en cada norma, en cada castigo, en cada premio, y sus lecciones son claras: obediencia, conformismo, competencia, jerarquía y aceptación de la autoridad. La obediencia como virtud suprema. Desde los primeros años, el estudiante aprende que obedecer es más importante que comprender. Un niño puede no entender la lógica detrás de una regla, pero sabe que debe cumplirla si quiere evitar castigos. Se le entrena para acatar instrucciones sin cuestionarlas, un hábito que más tarde trasladará al trabajo, al servicio militar o a la vida cívica. La jerarquía como orden natural. El aula enseña que siempre habrá alguien arriba y alguien abajo. El maestro ocupa la cúspide, posee el saber, dicta las reglas, reparte premios y sanciones. Los estudiantes, en cambio, ocupan un lugar subordinado. Incluso entre ellos existen jerarquías: los de mejores notas, los que se sientan adelante, los que reciben reconocimiento. La escuela naturaliza la idea de que la sociedad funciona en escalas verticales, que deben ser aceptadas. La competencia como motor de vida. El currículo oculto inculca también la competencia permanente. Los estudiantes aprenden que su valor se mide en relación con otros: quién tiene la mejor nota, quién entrega primero, quién gana la beca. La cooperación queda en segundo plano. Así, se forma un individuo preparado para el mercado laboral, donde la competencia es presentada como natural y necesaria. El tiempo y el silencio como formas de control. El hecho de que el día esté dividido en horarios rígidos, que la campana decida cuándo se come, cuándo se descansa, cuándo se habla y cuándo se calla, enseña a los niños que su tiempo no les pertenece. El silencio impuesto en el aula no solo facilita la clase, enseña a reprimir la voz, a no interrumpir la autoridad, a hablar solo cuando se lo permiten. La aceptación de la evaluación como juicio de valor. Quizá la lección más profunda del currículo oculto es la aceptación del examen, la nota, el boletín como medida del propio valor. El estudiante internaliza que su dignidad, su futuro y su identidad dependen de un juicio externo. Aprende a vivir bajo la mirada evaluadora de la autoridad, asociar su autoestima con el reconocimiento institucional. El disfraz de neutralidad. Lo más peligroso del currículo oculto
es que se presenta como neutral. Nadie le dice explícitamente al estudiante: te estoy enseñando a obedecer, a competir, a aceptar jerarquías. Todo ocurre de forma implícita, disfrazado de normalidad. De esta manera, el estudiante incorpora estos valores sin resistencia consciente. El currículo oculto revela la verdadera esencia de la escuela. No basta con enseñar conocimientos. Lo fundamental es fabricar sujetos adaptados al sistema. Mientras los padres creen que sus hijos aprenden historia o matemáticas, en realidad están aprendiendo algo más profundo: cómo vivir sometidos a la lógica de la disciplina y la productividad. Por eso, la escuela funciona como una especie de ritual de iniciación en la sociedad moderna. Lo que no aparece en los libros de texto es lo que más profundamente moldea nuestras vidas, y lo que parece invisible es lo que determina cómo pensamos, cómo trabajamos, cómo obedecemos. Si hasta ahora hemos visto a la escuela como un laboratorio de disciplina, vigilancia y obediencia, en este capítulo debemos dar un paso más: entender cómo se transformó en un brazo del Estado moderno. Foucault señala que el poder no siempre se ejerce de forma directa, a través de ejércitos o cárceles. Muchas veces se filtra en instituciones que parecen inocentes, como hospitales, fábricas y escuelas. La escuela, lejos de ser neutral, ha sido históricamente un instrumento político. No solo transmite conocimientos, sino que inculca los valores, las narrativas y las lealtades que el Estado necesita para sostenerse. En otras palabras, educa tanto para la mente como para la ciudadanía, pero una ciudadanía entendida como obediencia al orden establecido. La homogenización cultural. Uno de los primeros objetivos de los estados modernos fue crear una identidad nacional unificada. Francia, tras la Revolución, entendió que para consolidar la república, debía borrar diferencias regionales y dialectos. Las escuelas se convirtieron en el campo de batalla. Enseñar un mismo idioma, una misma historia, unos mismos héroes patrios. El aula se convirtió en un escenario donde los niños aprendían no solo matemáticas, sino también a sentirse parte de una nación. En Colombia, por ejemplo, el himno, los símbolos patrios y las efemérides escolares funcionan como rituales que refuerzan la idea de pertenencia. El adoctrinamiento patriótico. En Prusia, el sistema escolar se diseñó para producir soldados obedientes y ciudadanos leales al Estado. La enseñanza de la historia resaltaba las glorias militares, los valores de obediencia y sacrificio. En Estados Unidos, el famoso Pledge of Allegiance, juramento a la bandera repetido diariamente en las escuelas, es un claro ejemplo de cómo el Estado se asegura de que la lealtad nacional se convierta en un hábito emocional. El mensaje es claro: antes de ser individuos libres, los estudiantes deben ser patriotas disciplinados. La disciplina cívica. Más allá del patriotismo, la escuela enseña a los ciudadanos a comportarse dentro de un orden jurídico y político. Los niños aprenden a respetar la autoridad del maestro, como un reflejo del respeto a las leyes, al gobierno y a la policía. La escuela es un microcosmos del Estado. Allí se experimenta en pequeña escala lo que luego se vivirá en la sociedad adulta. El estudiante aprende que hay normas que no se discuten, jerarquías que no se cuestionan, y castigos que se aceptan. La legitimación de la desigualdad social. El Estado usa la escuela también como una herramienta para legitimar la estructura social. A través de calificaciones, diplomas y títulos, se distribuye a los ciudadanos en diferentes posiciones dentro de la jerarquía laboral. Y como todo esto se presenta bajo el discurso de la igualdad de oportunidades, los pobres aceptan su lugar como una consecuencia de su falta de mérito, y los ricos refuerzan su posición como resultado de su supuesto talento. Así, la escuela no elimina la desigualdad, la hace parecer justa. El control ideológico en la modernidad. En el siglo XX, los estados totalitarios llevaron este uso político de la escuela a su máxima expresión. En la Alemania nazi, el aula se convirtió en un espacio de adoctrinamiento racial. En la Unión Soviética, el sistema escolar difundía los valores del comunismo desde la infancia, pero incluso en democracias liberales, el currículo ha estado moldeado por intereses políticos. Se seleccionan héroes nacionales, se silencian episodios incómodos, se transmiten valores que refuerzan el orden vigente. En conclusión, la escuela no ha sido solo un espacio de aprendizaje, sino un aparato ideológico del Estado. Mientras los padres creen que envían a sus hijos a aprender conocimientos neutrales, en realidad los están entregando a una institución que moldea su visión del mundo, de acuerdo con las necesidades del poder político. La gran ironía es que la escuela se presenta como un espacio de libertad y progreso,
pero en realidad es uno de los mecanismos más eficientes para garantizar la continuidad del Estado y la obediencia ciudadana. La educación cívica se convierte en educación para la sumisión. Hasta aquí hemos visto cómo la escuela disciplina cuerpos y moldea subjetividades individuales, pero Foucault nos advierte que el poder moderno no se limita a controlar a las personas una por una, también busca gobernar a las poblaciones enteras. A este nivel lo llamó biopolítica, un poder que administra la vida, regula comportamientos colectivos y organiza a los ciudadanos como una masa controlada. La escuela es uno de los espacios privilegiados de esta biopolítica. No solo forma individuos dóciles, sino que administra generaciones completas, bajo criterios de salud, productividad y control social. La gestión del tiempo vital. La biopolítica educativa comienza desde la infancia, antes de que un niño tenga conciencia de sí mismo. Ya es inscrito en el sistema escolar, desde los 6 años, o incluso antes en el preescolar, a los 17 o 18. Millones de vidas son capturadas en un calendario idéntico. Años, grados, niveles. La infancia y la adolescencia quedan así reguladas, no en función de los ritmos naturales de desarrollo, sino según el cronograma estatal. El tiempo vital se convierte en tiempo administrado. La escuela organiza la vida de millones de niños como si fueran piezas de un sistema de producción, mismo horario, mismas vacaciones, misma duración de etapas. La vigilancia de la salud y la conducta. El aula también es un espacio de biopolítica, porque allí se vigila la salud, la nutrición y hasta la psicología de los estudiantes, pesajes, revisiones médicas, evaluaciones psicológicas, diagnósticos de déficit de atención. La escuela se convierte en un punto de observación médica y social. Así, no solo se enseña aritmética o lectura, sino que se controlan los cuerpos bajo la excusa del bienestar. La biopolítica actúa disfrazada de cuidado. Lo que parece protección, en realidad es gestión de poblaciones. La selección y exclusión de la masa. La escuela funciona como un filtro masivo, a través de calificaciones, pruebas estandarizadas y diplomas. Clasifica a millones de estudiantes en categorías que determinarán su destino social. Unos irán a la universidad, otros a trabajos técnicos, otros quedarán relegados a la informalidad. Este proceso no es neutral, responde a las necesidades del sistema económico. El Estado y el mercado no requieren que todos sean intelectuales, sino que existan distintas capas de fuerza laboral. La biopolítica escolar produce esa distribución, mientras la sociedad cree que todo depende del mérito individual. La educación como ingeniería social. En la lógica biopolítica, la escuela no educa solamente a individuos, fabrica poblaciones útiles. En la revolución industrial, se educaba para formar obreros resistentes. En las guerras mundiales, se educaba para fomentar el patriotismo y la disposición al sacrificio. En el capitalismo tardío, se educa para producir consumidores, trabajadores flexibles y ciudadanos, adaptados al mercado global. La biopolítica se adapta, pero su objetivo es el mismo: asegurar la continuidad del sistema, regulando a la sociedad desde la base. El mito de la universalidad. Lo más inquietante de la biopolítica educativa es que se presenta como algo universal y benéfico. Todos tienen derecho a la educación, y es cierto, pero ese derecho se convierte también en una obligación de integrarse en un sistema diseñado no para emancipar, sino para administrar. El niño que no asiste a la escuela es visto como una anomalía, un riesgo social, un problema para la nación. No se tolera la excepción, porque la biopolítica necesita abarcar a toda la población para funcionar. La escolarización masiva, lejos de ser solo un triunfo, es también un dispositivo de captura total. En conclusión, la escuela no es solo un espacio de disciplina individual, sino una máquina biopolítica que regula poblaciones completas. Mientras los discursos oficiales hablan de progreso y justicia, en realidad se trata de gestionar vidas, distribuir cuerpos en el engranaje social y garantizar que cada generación entre dócilmente al sistema económico y político. Foucault nos revela aquí una verdad incómoda. La educación moderna no se limita a enseñar conocimientos, sino que se ha convertido en una de las principales herramientas de administración de la vida misma. A lo largo de esta travesía, hemos visto cómo la escuela moderna no nació como un templo de libertad, sino como un engranaje de poder. Foucault nos mostró que la disciplina, el panóptico, el mérito, los exámenes, el currículo oculto, la formación de cuerpos dóciles y la biopolítica educativa no fueron accidentes, sino estrategias cuidadosamente diseñadas para moldear sujetos obedientes, poblaciones controladas
y sociedades funcionales al Estado y al mercado. La gran ilusión radica en que este proceso se nos presenta como emancipación, se nos dice que la educación abre puertas, que es el camino hacia la igualdad, que garantiza el progreso, y sí, millones han aprendido a leer, a escribir, a resolver problemas, pero bajo esa superficie se oculta un mecanismo mucho más profundo, la normalización del control. La escuela ha sido la primera experiencia de millones de niños con la obediencia ciega, con la vigilancia permanente, con la jerarquía como norma. Allí aprendimos a vivir bajo la mirada del otro, a medirnos por notas y títulos, a aceptar que nuestro valor depende de la aprobación de la autoridad. Lo que parecía libertad era en realidad domesticación. Hoy, en la era digital, esta lógica no ha desaparecido, se ha perfeccionado. Las plataformas educativas, las métricas, las inteligencias artificiales y los algoritmos reproducen la misma estructura: vigilancia constante, evaluación permanente, comparación infinita. El panóptico ya no está en un aula o en una torre central, está en nuestros dispositivos, en nuestras pantallas, en cada dato que dejamos atrás. Pero aquí surge la pregunta crucial: ¿estamos condenados a aceptar esta ilusión para siempre? La respuesta no tiene que ser un sí resignado. Foucault mismo nos invita a resistir, a desenmascarar las formas de poder que se presentan como naturales, y en ese gesto crítico se abre una posibilidad: recuperar la educación como un acto de emancipación real. Imaginemos una escuela que no moldee cuerpos dóciles, sino que despierte conciencias libres, una escuela que no mida la inteligencia con exámenes, sino que valore la creatividad, la sensibilidad, la capacidad de cuestionar, una escuela que no funcione como extensión del Estado ni del mercado, sino como espacio de encuentro humano, de pensamiento crítico, de búsqueda de sentido. Esa visión no es utopía, es una necesidad, porque si aceptamos sin crítica la ilusión actual, perpetuaremos un sistema que silencia el alma y fabrica autómatas obedientes. Pero si nos atrevemos a cuestionar, a mirar detrás de la fachada, a reconocer el currículo oculto y el poder invisible, podemos comenzar a imaginar otro horizonte. El verdadero acto educativo no es enseñar lo que está en los libros, sino encender una chispa en el interior del ser humano, esa chispa que lo impulsa a pensar por sí mismo, a rebelarse contra la mediocridad, a buscar la verdad más allá de las narrativas oficiales, una chispa que no domestica, sino que libera. Y tal vez ahí esté la clave: entender que la gran ilusión de la educación moderna es también una oportunidad, porque en el mismo lugar donde se nos quiso someter, puede surgir la semilla de la liberación. La escuela fue diseñada como fábrica de obediencia, pero puede convertirse en taller de libertad, si aprendemos a usarla de otro modo. El reto es nuestro: mirar de frente el poder que nos formó, y decidir si seguiremos siendo productos de su maquinaria, o si tendremos el valor de crear una educación que por primera vez no sea un dispositivo de control, sino un camino hacia la verdadera autonomía.